Buenas tardes, yo soy Sabrina de la Mora y mi compañera Griselda Gallardo. Le damos la bienvenida al tema del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar del comportamiento sexual. Lo vamos a fijar en nuestros protagonistas, Soledad y Carlos, que vienen del libro Muérdeme el corazón, escrito por Lidia Cacho, y teóricamente nos vamos a apoyar en los escritos de Lagarde y Mel. Desde las primeras páginas encontramos una sexualidad opresiva, en Soledad, que se caracteriza por el desprecio, la inferiorización y la violencia institucionalizada a las mujeres. Se identifica cuando Soledad acude al seguro social y expresa su lógica de que si ella se siente mal, pues lo más seguro es que porque su marido también está enfermo. El doctor le contesta, incluso se puede decir con burla y desprecio, que ella era el problema y que no pretenda culpar a su esposo. Incluso le dice que todo es por su falta de higiene. Sí, de hecho lo podemos también observar en las actitudes de Carlos, que justo también cuando le cuenta sobre que ella se está sintiendo mal y que necesita ir a ver un doctor, él le dice, no hay necesidad de ir a un médico por un simple malestar femenino. Exacto. Y recordemos que las mujeres vivimos una iniciación en la que la madre ocupa un papel central como un tipo mentora de la hija y le enseña positivamente todo lo que debe ser, incluso todo lo que debe hacer. Como vemos en la página 12 del libro, donde Soledad redacta: no podía decir que no, nunca he sabido negarme al sexo con mi marido, tal vez porque en mí siempre está presente las palabras que mi madre pronunció cuando me iba a casar. Recuerda, lo que tu esposo no encuentra en casa, lo buscará en la calle. Esa sentencia ha sido la base de mi matrimonio. Aprendí a decir que sí a todo para evitar que mi amado Carlos encuentre algo fuera de casa. Y también hablando de esta iniciación a las mujeres, está bien recordar que también se nos enseña una abstinencia. Efectivamente, las normas que definen la sexualidad erótica femenina de manera positiva, estas se enmarcan en el deber ser genérico de las mujeres. Soledad presenta de todas estas normas un heteroerotismo ligado al amor, porque sin amor no hay erotismo y el amor está construido como renuncia y entrega. También presenta la norma en el matrimonio con fines de procreación para desarrollar a la familia, siendo Carlos claramente, como explica en el libro, su única experiencia sexual, entregándose completamente, siendo fiel y al casarse procreando una familia con 2 hijos. Siguiendo con la sexualidad opresiva que vive Soledad, se ve en la historia un cambio de doctor, del IMSS a un oprimido, y en ese momento se entera que es portadora de VIH y que es por Carlos y por ende pues por su infidelidad que tuvo. En esta parte donde confronta a Carlos y él empieza como a explicar cómo pasó. En este diálogo, en esta explicación podemos ver en él una obsesión por el desempeño, básicamente que es el cumplimiento. A él no tenga deseo o no quiera, con tal de no defraudar estas expectativas hacia las mujeres, estas expectativas femeninas. Y concretamente lo vemos en la parte donde nos habla de que acepta cumplir la fantasía de Susana, que es la amante en la historia, con quien engaña a Soledad. Al cumplir con este trío, a pesar de que al principio él se estaba negando, él lo hace para no defraudar a Susana y en parte también entender. Comienza a experimentar cambios en ella, que se pueden explicar obviamente por ser portadora del VIH. Y no olvidemos que las mujeres viven el mundo desde su cuerpo. El hombre también, pero la diferencia es que para la mujer se despliega en un torno a un ciclo de vida corporal, como lo vemos en el libro cuando Soledad redacta: es miércoles, quise quedarme en casa, desperté varias veces y ante la realidad inaplazable, la desesperanza y el enojo, cerré los ojos, esperando que fuera de noche, deseando que el día triste pasara rápido, que se me olvidara todo. Estoy agotada, tuve diarrea durante la noche y un poco de fiebre. Y observando esto desde la perspectiva de Soledad, yo puedo entenderlo y hasta cierto punto comparto este alejamiento que tuvo en sus prácticas sexuales con Carlos antes y después de enterarse de que es portadora del VIH. Hay que recordar que ella es o se considera o cumple este rol de madre teniendo responsabilidades, además de trabajar como maestra y de justo cuidar y de encargarse de sus 2 hijos. Y este alejamiento previo provocó una represión de la afectividad en Carlos,
que en el texto de Meller cita a Zeisler y él nos dice que él considera que las emociones son como una amenaza a la identidad masculina, que es justo lo que pasa con Carlos, y lo expresa, lo vemos muy bien expresado justo en la página 34, donde dice: mientras tanto tú estabas cada vez más lejana con la excusa del cansancio y los hijos, ya no me dejabas hacerte el amor tan seguido, y cuando lo hacíamos, salías de la cama corriendo al baño como si te diera asco mi semen y quisieras lavarte. Eso me ofendía muchísimo. Justamente, y hablando del alejamiento posterior, habla de su interrupción a lo que llamaríamos erotismo obligatorio con Carlos. Supongamos que en manera de huelga por su dolor a su infidelidad, su enfermedad y obviamente, más queda que claro que su resentimiento, dejando la abstinencia como castigo y como defensa. Y por otro lado, regresando justo a esta narración de Carlos hacia Soledad sobre su infidelidad, observamos en este discurso una pseudo hipersexualidad que lo vemos mucho más reflejada en esta escena coital con los tres, donde se realiza ya el trío, donde se pone en duda el placer de Carlos, y también se observa pues un dominio de poder sobre la penetración de otros cuerpos. Claro, es que Carlos demuestra completamente su obsesión por el coito, que lo lleva a ser responsable de contagiar a Soledad de VIH y después ser responsable de su muerte. Totalmente, y aparte esta obsesión la podemos asociar con la pretensión de saber todo sobre el sexo, que lo lleva a cubrir esta necesidad narcisista de autoconfirmación de su potencial viril, pues a través de este amorío entre Susana. Y bueno, de hecho, ya que mencionaste a Susana, me parece prudente mencionar cómo Carlos la percibía a ella cumpliendo el papel de mujer erótica, cuerpo, espacio y mecanismo para la obtención de su placer, a comparación de a Soledad, que la percibía como el cuerpo procreador y vital para los otros, obviamente sus hijos. Y esto lo menciona Lagarde en La sexualidad femenina escíndida, donde muestra que la sociedad y la cultura produce grupos de mujeres especializadas en aspectos de la sexualidad, desintegrándolos más que nada en dos grupos, que serían las madres y las putas. De verdad podemos ver que Soledad cumple con todos estos aspectos que nos habla Lagarde en su texto y que los refiere como la buena mujer, ¿no? Claro, o sea, eso lo menciona en La apropiación erótica, donde explica la pedagogía del erotismo de la buena mujer, que ésta aprende, renuncia, da placer y en el intercambio desigual no lo obtiene. Lo podemos observar claramente en el momento que Soledad relata que en pocas ocasiones llega a alcanzar el orgasmo. Y yo no sé tú qué pienses, pero a mí me parece como muy increíble que a pesar de todo lo que pasó, de todo lo que sufrió durante su enfermedad, justo en las partes finales de la historia del texto, Soledad sigue sintiendo una ternura hacia Carlos por los actos de amor que al final yo creo que se disfrazaban por culpabilidad. Es que eso representa un hecho erótico en lo que sería la erótica opresiva. En esta las mujeres confiesan en gustar las miradas significativas, caricias y cosas así, lo que obviamente muestra Soledad cuando quiere volver a tener intimidad con Carlos, por la ternura, por decirlo así, que le provocan sus actos de cuidado hasta que pues ella muere. Exacto, totalmente estoy de acuerdo contigo. Y ya en mi opinión, yo siento que englobamos muy bien todas estas características que nos ayudan a comprender los comportamientos sexuales de Carlos y Soledad. ¿Tú qué opinas? Estoy completamente de acuerdo, y más con este libro que te hace tener emociones encontradas, porque es una pareja en lo funcional que cumple con los roles sociales, por decirlo así. Sí, como ya creo que lo había mencionado antes, pues Soledad la vemos con este rol de madre responsable, criadora, y a Carlos lo vimos como el proveedor, el típico proveedor de familia, el hombre proveedor, y esto nos lleva a un esquema pues tradicional. Bueno, pues este es el final de nuestro tema. Sería todo por el programa de hoy y espero que tengan una bonita tarde.